Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Martín Guerra, es analista político, es escritor, es miembro de la organización Izquierda Socialista, nos acompaña desde Lima. Martín, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. Es un gusto estar una vez más en tu programa. Muchísimas gracias. Dicen los medios de comunicación hoy que se presenta denuncia constitucional contra Vizcarra, Massetti y Astete, la ya ex ministra de Exteriores, dentro del Congreso del Perú. ¿Qué crees con respecto a lo que pueda suceder allí? Se ha anunciado con bombos y platillos esta presentación de denuncia constitucional. Sí, un escenario electoral en donde además se enrarece el ambiente por la aparición de tantos candidatos, hay una fragmentación impresionante, no solo en la izquierda, como siempre se nos adjudica eso, sino también en la derecha. Hay candidatos de todos los matices. Y Vizcarra pues estaba intentando ser elegido congresista. Imaginamos, es lo que cualquier analista diría, de cualquier bando político, para lograr la inmunidad frente a tantas denuncias, ¿no? Y ahora sale esto, que él y su esposa habían sido vacunados, la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de este gobierno, el viceministro de Salud del anterior gobierno y 8 funcionarios más por el momento. Entonces, sabemos que imaginamos, irán saliendo otras denuncias y vamos a ver cómo se da este nuevo enfrentamiento al interior de la clase dominante, porque no es más que eso. Hasta hace muy poco, Vizcarra y Sagasti mantenían cierta unidad en los sectores que representaban dentro de una derecha liberal, etcétera, ¿no? Pero ahora vemos que ya se están enfrentando y ese enfrentamiento ya es por denuncias, ¿no? Cada uno trata de salvar el pellejo, lamentablemente usando esa expresión, de lo que ha significado su lastimero gobierno frente al problema sanitario. Estamos atravesando una de las crisis económicas y sanitarias más graves de toda nuestra vida republicana. Sí, Martín, con respecto al gobierno interino de Francisco Sagasti, él prometía cuando llegaba a venir hasta abril con las elecciones presidenciales, prometía que harían todo lo posible y lo imposible por acabar con la corrupción, que sería un gobierno que daría el ejemplo, que de hecho buscaba a los mejores hombres y las mejores mujeres para que esto no sucediera. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Dónde quedó este enredo en el camino de corrupción histórica en el país? Bueno, no ha habido un movimiento ni de un milímetro para poder hacer eso que él prometió. Para comenzar, candidatos tanto al Congreso como a la Presidencia de la República, hay varios corruptos, muchos de ellos que han estado con prisión preventiva y otros que tienen incluso dineros escondidos en paraísos fiscales, como lamentablemente se llaman estos espacios económicos. Además de eso, ha habido una represión muy fuerte a los trabajadores agrarios los meses pasados y hay total represión a cualquier tipo de demanda sindical de cualquier gremio, sobre todo de los trabajadores y las trabajadoras más afectados, que pertenecen no únicamente a industrias, ¿no?, que son muy pocas en realidad, sino sobre todo a los trabajadores informales que han sido reprimidos y ahora en la cuarentena que estamos viviendo están pasándola muy mal. Nuestro país no tiene cobertura de hospitales, están saturados, no tenemos las camas UCI adecuadas, no hay centros de oxígeno. Se permite que las empresas privadas especulen con la venta y la recarga del oxígeno, con la venta de fármacos. Las clínicas cobran 20.000 soles para poder ingresar un paciente, solo para ingresarlo, como un seguro, ¿no? No aseguran nada, obviamente, quien podría asegurar con una enfermedad como esta, pero es terrible lo que ocurre. Y esto ya no hace falta, Tatiana, ser un analista o conocer de política. Todos los peruanos y las peruanas lo estamos viviendo con familiares. Hay varias cepas aquí que al mismo tiempo actúan y algunos logran salir con molestias muy graves del COVID, pero otros no. Incluso uno de los periodistas más reconocidos del país, que es César Hildebrand, pone en tela de juicio las cifras oficiales y habla de más de 100.000 muertos. Y los niveles de contagio son espeluznantes, ¿no? Y no porque, como la prensa de la derecha trata de decir que el virus es así. Sí, no, si hubiera un desarrollo y una organización sanitaria sería distinto. El gobierno dice, según cifras oficiales, que los muertos son 43.000. Es decir, que hay un subregistro del doble en caso tal de que se compruebe esto que dice usted de este periodista, que también eso lo han denunciado organizaciones de trabajadores de la salud. Estamos hablando entonces de un tremendo subregistro en el país. Sí, es lamentable y da mucha pena. Los casos de desgracias
Es increíble, a veces tenemos que hacer cadenas solidarias para buscar una cama UCI para alguien que está al borde de la muerte y hace 3 días, por contarte solo un caso, perdimos un profesor muy querido por sus alumnos que no se logró la cama UCI y falleció, sencillamente porque no se le podían dar los tratamientos de cuidados intensivos. Sin embargo, nuestro país, en cuanto a las relaciones exteriores, continúa con su crítica a modelos que le son adversos a los Estados Unidos y nos hemos colocado, pues, como siempre, de cola del imperialismo. Y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí con las vacunas. Todo se hace a través del lobbies, ¿no? Que funcionarios se vacunen cuando se nos dice que los lotes de vacunas que están llegando son para los trabajadores de salud, que han fallecido muchísimos y que se arriesgan todo el tiempo. Y los primeros en vacunarse son ministros, viceministros, e incluso hay un congresista, por lo menos más sincero, del fujimorismo, que está pidiendo que se les vacune, ¿no? Por lo menos es sincero, pero sin vergüenza, obviamente. Y frente a eso, no hay una clarificación de las cuentas de la compra de las vacunas, porque la ex ministra, que tuvo que renunciar por incompetente y que ha sido ministra de gobiernos neoliberales como el gobierno de Toledo, el gobierno de Alan García, el segundo, y después de Vizcarra y de Sagasti, Pilar Macetti, señala que no puede clarificar las cuentas porque es secreto nacional. Y ahí es claro que no accedimos a la oferta rusa y después estuvimos, bueno, el gobierno, ¿no? En negociaciones bajo la mesa con varias empresas británicas, estadounidenses, y al final se terminó adquiriendo Sinopharm, pero bueno, recién ha llegado el segundo lote. ¿Y cuándo será que se vacunará al pueblo peruano, que es el que está saliendo a la calle y que de alguna otra manera, por el gran índice que tenemos pre-pandemia, el 70% de trabajadores informales, no quiero imaginar la cifra, algunos hablan de 85 hoy en día, están en la calle y que al salir, pues, para sobrevivir, porque deben trabajar, se contagian y contagian? Sí, Entonces, con todo esto, Martín, permíteme preguntarte, porque claro. con esto que nos dices queda un escenario bastante claro. Hay una indolencia por parte de un gobierno que decide vacunarse antes que vacunar, por ejemplo, la primera línea, que son los trabajadores de la salud, que nos han dicho precisamente aquí en Noticia en otras oportunidades que cada 24 horas muere un trabajador de la salud en Perú cuando están al frente de la COVID-19. Quiere decir entonces que en este poco tiempo de gobierno de Francisco Sagasti, la conclusión es que ha estado de espalda al pueblo, que poco o nada ha hecho con respecto a la atención de salud en un momento tan complejo para el país, para el mundo como es la pandemia. Eso es cierto. Poco o nada se ha realizado. No sé, ya más de un año que se inició esto en noviembre de 2019 y con las primeras medidas de cuarentena de marzo del año pasado, no se han construido hospitales, no se han ampliado las camas UCI, no hay una claridad de dónde conseguir el oxígeno. La gente ha tenido que organizarse, hacer pequeños videos sociales, estado de dirección. Es la gente, el pueblo, la que se ha organizado. El gobierno no ata ni desata, ni el de Vizcarra. Entonces estamos enfrentando una crisis sanitaria que va a traer una crisis económica y una crisis moral muy fuerte. En un escenario donde se vienen además las elecciones y la mayoría de los candidatos pues no tiene una visión clara de lo que quiere el país y nuestra población se siente por fuera del escenario electoral. No siente que el escenario electoral le compete en estos momentos. La gente está luchando por sobrevivir. Lo bueno, saludamos la vacuna Soberana 2, el plan de Cuba y de Venezuela de lograr antes de fin de año 100 millones de estas vacunas y así como otras formas de vacunas en el mundo que atentan contra el monopolio capitalista, el monopolio imperialista de la forma de producir y vender las vacunas de la Unión Europea y los Estados Unidos a través de bloqueos, de lobbies, etcétera. Lamentablemente el Perú se ha colocado en la cola de esas decisiones imperialistas. Y como cosa otras... curiosa, justo una ministra de Relaciones Exteriores se vacunó, ¿no? Entonces hay una gran relación entre lo que se piensa y la corrupción, lamentablemente. Es lo que es, ese es el clarísimo ejemplo, por eso te lo pedía que nos lo resumieras de esa manera y en un contexto de elecciones, queda muy poco, 11 de abril son las elecciones presidenciales en el país, de lo que hablaremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Martín, como siempre, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, muy buenas noches. Muy buenas noches.